El día de hoy tenemos un conversatorio que tiene principalmente dos dinámicas. La primera son unas preguntas directas que hacemos y la segunda es unas doctrinas que les damos, el nombre de la doctrina, y los hermanos tratan de responder o de explicar esa doctrina en un corto periodo de tiempo. La primera pregunta es: cuando Saúl consultó a esta persona, a la media, a la doctrina, Samuel fue quien respondió. O sea, el alma de Samuel mismo volvió para hablar con Saúl. ¿Quién era? Bueno, buenas tardes, hermanos. Bueno, esa es una pregunta que tenemos que entender el procedimiento de esa persona, ¿no? La persona con quien era una bruja, ¿cierto? Una persona que trabajaba con espíritus y ella hacía a que espíritus salieran, pero obviamente sabemos que no era el espíritu de esa persona. Esto pasa cuando nos hacen preguntas a nosotros que el tío o la tía o la abuela se murió y que le viene en la noche a jalar los pies o tocarle la puerta. Nosotros entendemos que cuando la persona muere, el cuerpo va a la tumba y la Biblia dice que el espíritu que es el aliento de vida, es llevado hacia el cielo y el alma de la persona va a ir al cielo o al infierno. Y ahí no sale la persona. Entonces, cuando respondemos esta pregunta, tenemos que responderla conforme a lo que nosotros sabemos, lo que le pasa al alma y al espíritu de la persona. Nosotros los cristianos entendemos de que el cuerpo va a la tumba, como el hombre rico que murió, fue sepultado y dice la Biblia, en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos. Esa parte de él no era el cuerpo, era el alma de la persona que estaba en un lugar y él no iba a salir de ahí. Entonces, cuando respondemos esta pregunta en el libro, en el Nuevo Testamento, cuando habla de que a Saúl vino a consultarle a la bruja, verdaderamente él sabía quién era ella, y vino a consultar para él hablarle o consultarle al espíritu de Samuel. Yo particularmente no creo que era el espíritu de Samuel. Yo no creo que era Samuel levantándose a hablar con él, porque entonces ya tendríamos nosotros una doctrina donde podríamos hacer que una bruja saque el espíritu o el alma de la persona y venga a hablar con nosotros. Ya tendríamos como los medios que usan hoy, que usan a través de espíritus, y nosotros no trabajamos a través de espíritus, nosotros trabajamos con el espíritu de Dios. El espíritu no hace eso. Entonces, conforme a lo que vemos en las personas que han muerto, como dice, hablando pues del hombre rico que murió y fue al infierno, él nunca salió de ahí, él no podía salir de ahí, no había forma. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y le dijo Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado, y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está confirmada entre nosotros y vosotros. Así que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Él, como alma, como pensamiento, como la persona que es, no podía salir. Y yo creo que es lo mismo que viene siendo con Samuel. Entonces yo creo que no era Samuel, era un espíritu. Porque los espíritus copian lo que las personas hablan, hasta una propia voz usan. Y muchas veces esos espíritus han estado en la casa de la abuela, la tía o las personas por años. Y ellos ya conocen todos sus costumbres, aún su forma de hablar. Entonces yo no creo que fue Samuel. ¿Algo más que decir? No, yo creo que él lo explicó muy bien, y es que es un texto muy difícil y mucha controversia alrededor de eso, pero la mejor explicación creo que la que... Siguiente pregunta.
¿Dónde iban las almas de los justos antes de Abraham? Antes de Abraham. Sí, porque usualmente dicen, no se iban antes de Abraham, pero antes de Abraham. ¿Solo se le dio el nombre de lugar o era un lugar diferente? ¿Dónde van las almas de los justos? Antes de Abraham. Antes de Abraham. Sí, claro, antes de Abraham nada más le pusieron el nombre, pero tenían que ir a un lugar y ese lugar era ese lugar que estaba al ladito del infierno. Y además de todo esto, una grande cima está confirmada entre nosotros y vosotros. Así que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Que era el mismo seno de Abraham, pero sin el nombre de... El mismo seno de Abraham, nada más no tenía nombre. El lugar de los justos. El lugar de los justos. Tendría que ser, porque no hay como otro pensamiento, sino que tendría que ser el lugar. O sea, cuando en el Antiguo Testamento, cuando moría alguien, o iba al lugar de los justos o al lugar de los injustos. Entonces tiene que ser el lugar de los justos que estaban antes de Abraham. Solo se le dio el nombre después de Abraham. No se le agregó ese nombre sino en el Nuevo Testamento, no menciona en ninguna otra parte. Porque Que yo sepa. sería la historia del pueblo de Israel, donde ellos ven que fueron llamados por Dios, el pueblo fue llamado, y el pueblo y la salvación viene de ser judío, de estar ahí con los judíos. Entonces, claro, el pueblo de Israel le pone ese nombre porque es el lugar de Abraham, que es el padre de la fe, ¿cierto? Entonces termina poniéndole ese nombre como el padre de la fe. Pero, digamos, de otras personas como Enoc, que dice la Biblia que Dios se lo llevó, ¿cierto? O sea que él estaba con Dios, estaba en algún lugar, estaba con Dios, y que fue el primer desaparecido del mundo. La Biblia dice que no desapareció. Entonces parece que no fue un hombre que lo buscaron pero no lo encontraron, o sea que fue desaparecido, fue el primer desaparecido, pero desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces Enoc estaría con Dios, también Lot, ¿cierto? O sea, la gente antes de Abraham, justos, estaban con Dios en algún lugar, pero podríamos decir el lugar de los justos. Era la base del lugar de los justos. Ya cuando llega el pueblo de Israel, pues a ese lugar ya Israel en su tradición le pone un nombre que es el seno de Abraham, ese lugar donde está Abraham. Esa sería la respuesta que yo daría, no sé si sí, así es. ¿Tiene otra pregunta? Como nadie iba al cielo. No. Nadie iba al cielo porque la redención no había llegado todavía. La redención Ese lugar perfecta. Sí, claro. Ese lugar, Sí, claro. tal como está ahora, El seno de Abraham. No, ya no está. ¿Se acuerda que la Biblia dice que muchos resucitaron, caminaron en las calles? Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra se movió, y las piedras se hendieron, y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero ese lugar se abrió. Por tanto, el infierno ensanchó su alma, y sin medida extendió su boca, y su gloria, y su multitud descendió allá, y su fausto, y el que se holgó en él. El infierno estaba a un lado, el seno de Abraham en el otro lado. Cuando Jesús vino, murió, entró a las profundidades, él entró en el infierno, cruzó el puente, vamos a decir, la gran cima, y de ahí abrió las puertas para que todos los justos, como él dijo, salieran. Y ya había acceso al cielo. No había acceso al cielo antes, pues Jesús era el sacrificio perfecto. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes inferiores de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Eso, y como dice Efesios 4, que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes inferiores de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Entonces, cuando dice que descendió, que subió, dice también que descendió a las partes inferiores de la tierra y dio dones a los hombres. Y eso de dar dones a los hombres debe ser que él les dio la bendición de ya estar con él. Y además que no hay, digamos, como antes de la muerte del Señor Jesucristo, normalmente se habla de que los justos dormían, pero bueno, su cuerpo duerme, pero también después de la muerte del Señor Jesucristo, ya el apóstol Pablo habla de estar con él presentes, muertos en el cuerpo, presentes en el Señor. Entonces ahí vemos que hay como otro lugar, otro espacio. Mientras que, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, habla de que los muertos no tienen memoria, que los muertos no se sabe nada de los muertos. Entonces, esos son los versículos que usan los testigos de Jehová y los adventistas también para decir como que ya no hay memoria y ya se queda uno en la inexistencia. Pero después de la muerte del Señor Jesús, las almas van con él a la gloria y los cuerpos esperarán la resurrección. Eso nos muestra que no hay purgatorio. Bueno, que esa era pues la siguiente pregunta. Hoy en día, las almas de los salvos, ¿a dónde van? Las almas de los salvos van a estar presentes con el Señor. Van a estar presentes con el Señor. Muertos en Cristo, muertos en el cuerpo, presentes con el Señor. Y como dice en Corintios, en segunda de Corintios 5, creo que es segunda de Corintios 5, que dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestro tabernáculo, el tabernáculo es el cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios edificio, casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa casa, creo yo, no es un edificio, una casa como esta acá, sino que es el cuerpo. Cuando dice, si nuestro tabernáculo, o sea, nuestro cuerpo se deshace, tenemos una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. O sea, tenemos otro cuerpo que Dios nos dará en los cielos, eterno. Y por eso también gemimos, deseando obviamente nuestra habitación que es del cielo. O sea, gemimos deseando que ser sobrevestidos de ese nuevo cuerpo, ser sobrevestidos. O sea, ya estamos con este vestido, pero gemimos para que llegue ese nuevo vestido de aquella nuestra habitación que es del cielo, si es que fuéramos hallados vestidos y no desnudos. Y aquí creo que tiene que ver con si es que fuéramos hallados sirviendo en nuestro cuerpo al Señor. Estamos sirviendo en nuestro cuerpo al Señor, entonces somos sobrevestidos con ese nuevo cuerpo. Porque los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos, vuelve a usar esa palabra, estando sobrecargados, porque no querríamos ser desnudados, sino sobrevestidos. O sea, no queremos dejar de servir al Señor, sino al contrario, ser sobrevestidos de nuestro servicio al Señor, para que lo que es mortal sea absorbido por la vida. Y entonces ella dice que Él nos ha dado las arras del Espíritu, ¿cierto? Las arras del Espíritu. Y dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a uno Cristo conocimos según la carne, ahora empero ya no le conocemos más. De manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura, de lo viejo ya pasó, he aquí todo es hecho nuevo. Entonces te está diciendo que ya nosotros no estamos mirando por nuestro cuerpo de carne, sino que deseamos siempre ser sobrevestidos de ese nuevo cuerpo. Entonces este cuerpo gime. Yo entiendo que gime cuando se enferma,